Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, Eduardo del Castillo pretende escapar de Bolivia, o al menos eso es lo que dice el señor Leonardo Loza, quien reveló que Eduardo del Castillo, el ministro censurado hace escasos días, menciona que quiere asilo en el extranjero, busca una salida del país. Presten atención porque, señores, la denuncia indicaría que el niño ministro, el lanzacohetes favorito de Bolivia, pretende huir del país. ¿Por qué será si lo hizo todo bien? El día de ayer en el pleno de la Asamblea consideramos nosotros que el Ministerio de Gobierno era absolutamente insalvable. Arrastra infinidad de problemas con relación a temas de narcotráfico, autos robados. ¿Cómo es posible que nuestro presidente pueda estar entregando autos que hayan sido robados? Son distintos temas que se acumuló y ayer la Asamblea en pleno sacó más de 2/3 de voto y por eso nosotros consideramos que a pesar de algunas circunstancias el tema del ministro de Gobierno es totalmente insalvable y esperamos que nuestro gobierno, nuestro presidente pueda hacer caso a esta decisión de la Asamblea que está en la Constitución Política del Estado en el artículo 158. Así que esperamos que nuestro presidente pueda cumplir con la decisión que, recalco, está en la Constitución Política del Estado. El perfil del nuevo ministro, ¿cuál debería ser, senador? Nosotros no nos involucramos a la nueva designación, decide nuestro gobierno, nuestro presidente, le evaluará, será hombre, será mujer, es decisión absolutamente de él. Hasta inclusive a nosotros nos han informado de manera extraoficial que ya estarían buscando algún asilo y ojalá que puedan prever algunas autoridades como Fiscalía y otros como alguna alerta de que si alguna autoridad o exautoridad se tiene que rendir cuenta a la justicia, debe quedarse en nuestro país y no puede escaparse. Si se están hablando de un asilo, eso significaría que empiezan a cambiarlos. ¿Por qué saben al respecto, senador? ¿El ministro de Gobierno se refiere, senador? Nos referimos al ministro interpelado el día de ayer. Algunos del Ministerio de Gobierno nos pasan una información que extraoficialmente estarían en esa búsqueda y por eso nosotros alertamos a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y si alguien es interpelado y tiene que rendir cuentas al pueblo boliviano mediante la justicia, debemos quedar. Hoy es un día histórico para la Asamblea Legislativa, ya que hemos censurado al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Claramente la Asamblea Legislativa se ha hecho respetar y por más de 2/3 hemos decidido que esta manzana podrida del Ejecutivo de Luis Arce se vaya a su casa, porque este ministro claramente no está luchando de forma frontal contra el tráfico ilegal de los autos robados. Más de 5.000 autos robados están circulando en nuestro país. El presidente Luis Arce está regalando autos robados, imagínense. Entonces se observa nomás una complicidad por parte del gobierno hacia esta ilegalidad. Mi persona como interpelante le ha regalado de forma simbólica un auto de juguete al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y ese auto de juguete pues lo va a recordar por siempre Eduardo del Castillo porque con ese auto de juguete se va a su casa, ya no puede volver a ser ministro. Es un ministro ineficiente, incapaz y desde ahora Eduardo del Castillo es el exministro de Gobierno. Para que no destituya al ministro. En este sentido, claramente ha sido un saludo a la bandera esta interpelación porque con esa sentencia el presidente no va a destituir al ministro. ¿El presidente puede o no puede destituir al ministro entonces? No, puede o no puede, pero en este caso no creo que el presidente Luis Arce destituya. Hay una sentencia constitucional donde no va a cambiar al ministro de Gobierno. ¿Ha sido insulta la interpelación? Ha sido un saludo a la bandera, solamente ha sido un show mediático. El trabajo que viene realizando el ministro de Gobierno nosotros vamos a respaldar siempre
la lucha con el narcotráfico que está haciendo en el Chapare. Ahora claramente ha visto la bancada de Palmaflor tapa la lucha del narcotráfico que se hace en el Chapare. En ese sentido no nos afecta en nada, ha sido una censura donde no va a tener efecto. No, hay una sentencia constitucional donde obliga o no obliga al presidente de destituir a un ministro. No, en este caso el presidente no tiene la obligación de destituir. Por favor, por parte del presidente, si es que en este caso él decide volver a colocarlo al ministro Eduardo del Castillo. Acá se ha sentado un precedente histórico. En ese contexto, el presidente Luis Arce tiene que mostrar valentía y tiene que destituir inmediatamente a este ministro. Prácticamente la Asamblea Legislativa, por más de 2/3, ha decidido que Eduardo del Castillo se vaya a su casa. Si es que el ministro, en este caso, no se va a su casa y el presidente Luis Arce no escucha al primer poder del Estado, estaría yendo en contra de la población que ha votado por diputados y senadores. En este caso, el presidente Luis Arce tiene que destituir inmediatamente a este ministro ineficiente y Eduardo del Castillo se tiene que ir a su casa. Se logró una manzana podrida, Bueno, efectivamente esto se ha logrado prácticamente porque es una interpelación donde se ha observado que ha habido autos robados, la ineficiencia del ministro le ha llevado a todo esto y el ministro pues de gobierno ha demostrado ser una manzana podrida. Ahora la manzana podrida del Ejecutivo ha sido echado a patadas desde la Asamblea Legislativa y ahora lo único que le queda al presidente Luis Arce es destituirlo inmediatamente y colocar en este puesto una persona más eficiente. Acá se ha notado la fuerza de la Asamblea Legislativa y los legisladores que estamos en contra de los autos robados y del narcotráfico. Mañana se espera la posición del nuevo ministro. Efectivamente, ya mañana pues esperaremos la posición del nuevo ministro. Acá el señor Eduardo del Castillo ya tiene que hacer maletas, le hemos regalado un autito, entonces que recuerde siempre ese autito como ha sido el día de su interpelación, que lo tenga en su casa porque ya no va a volver al ministerio. Ese autito es el símbolo de, en este caso, la censura y en ese contexto Eduardo del Castillo se tiene que ir a su casa. Estas son las impresiones entonces. En caso de que no sea destituido, va a demostrar mucha cobardía acá el presidente Luis Arce. Acá el primer poder del Estado ha decidido por 2/3 que el ministro de gobierno, en este caso Eduardo del Castillo, se va a quedar. Entonces, acá Luis Arce tiene que respetar a la Asamblea Legislativa, a diputados electos por el voto ciudadano. En ese sentido, se tiene que destituir inmediatamente a Eduardo del Castillo. Bueno, eso sería una cobardía por parte del presidente si es que en este caso decide volver a colocarlo al ministro Eduardo del Castillo. Acá se ha sentado un precedente histórico. En ese contexto, el presidente Luis Arce tiene que mostrar valentía y tiene que destituirlo inmediatamente a este ministro. Prácticamente la Asamblea Legislativa, por más de 2/3, ha decidido que Eduardo del Castillo se vaya a su casa. Si es que el ministro, en este caso, no se va a su casa y el presidente Luis Arce no escucha al primer poder del Estado, estaría yendo en contra de la población que ha votado por diputados y senadores. En este caso, el presidente Luis Arce tiene que destituir inmediatamente a este ministro ineficiente y Eduardo del Castillo se tiene que ir a su casa. Diputado, los 2/3, por favor. Bueno, efectivamente, esto se ha logrado prácticamente porque ha sido una interpelación donde se ha observado que ha habido autos robados, la ineficiencia del ministro le ha llevado a todo esto y el ministro pues de gobierno ha demostrado ser una manzana podrida. Ahora la manzana podrida del Ejecutivo ha sido echado a patadas desde la Asamblea Legislativa y ahora lo único que le queda al presidente Luis Arce es destituirlo inmediatamente y colocar en este puesto una persona más eficiente. Acá se ha notado la fuerza de la Asamblea Legislativa y los legisladores que estamos en contra de los autos robados y del narcotráfico. Mañana se espera una posición del nuevo ministro. Entonces. Efectivamente, ya mañana pues esperaremos la posición del nuevo ministro. Acá el señor Eduardo del Castillo ya tiene que hacer maletas, le hemos regalado un autito, entonces que recuerde siempre ese autito como ha sido el día de su interpelación, que lo tenga en su casa porque ya no va a volver al ministerio. Ese autito es el símbolo de, en este caso, la censura y en ese contexto Eduardo del Castillo se tiene que ir a su casa. Ahí está, Junior, esas son las impresiones entonces de los diputados respecto a lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa. Censura al ministro de Gobierno, lo reiteramos, los opositores esperan que el presidente lo pueda cambiar. El diputado Rolando Cuellar dice que hay una sentencia constitucional que da la libertad al presidente para que lo pueda destituir o no en este cargo, Junior.
Hans, si usted me permite, ¿por qué no conversa? Hemos escuchado al MAS, hemos escuchado a Comunidad Ciudadana, está Evin Bazán, que representa Creemos, allí muy cerca de usted, para preguntarle qué opina respecto a esta censura. 101 votos para censurar a Eduardo del Castillo. Prosiga, por favor. Es que la Asamblea Legislativa le ha dado una señal. Sí, justamente lo vamos a escuchar al diputado Erwin Bazán. Que esta Asamblea puede funcionar con un poco de voluntad política y un poco de coherencia de parte de los legisladores. Eso quiero rescatar, la señal política que se le ha dado al país. La corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado que interna autos chutos en el país no tiene colores políticos. Es por eso que hay que valorar la votación el día de hoy. La votación el día de hoy no ha sido por izquierdas o por derechas o por un partido o por otro. Ha sido para luchar contra el narcotráfico, contra los autos chutos y contra la corrupción. Este ministro es el ministro que no ha hecho un solo cambio positivo a favor de la policía boliviana. Y este ministro ha terminado de enterrar a la policía boliviana, que está coludida con una serie de delitos como el narcotráfico a través de la FELCN o los autos chutos o el contrabando. ¿Qué mensaje le da la Asamblea al presidente con esta censura? El mensaje de la Asamblea Legislativa es absolutamente claro. No vamos a tolerar, como representantes del pueblo electos por el voto popular, la corrupción, el narcotráfico, los autochutos y el crimen organizado. La corrupción y el crimen organizado no pueden convivir con el gobierno. El mensaje es muy claro: no a la corrupción, no al narcotráfico y no al crimen organizado. ¿Unieron los evistas con la oposición para censurar al ministro? Yo creo que hoy primó la coherencia para luchar contra la corrupción. Aunque los diputados del ala de Arce hoy estén llorando la derrota en el Parlamento, lo cierto es que aquí no hay pactos, no hay alianzas. Lo que hubo hoy fue un poquito de coherencia para luchar contra la corrupción y contra los autochutos. Como diputado nacional queremos denunciar al pueblo boliviano y al Pacto de Unidad que hoy hemos visto una interpelación política que no ha sido, han utilizado de pretexto la interpelación de autos chutos robados de Chile a nuestro país. El fondo y el trasfondo de esta interpelación es que la derecha no perdona que el ministro de Gobierno ha aprendido a Luis Fernando Camacho, a Yanine Áñez, a Pumari, y hay una alianza entre la oposición y la bancada de Palmaflor. Ahora ha aprendido a gente inocente. El ministro Eduardo del Castillo ha abusado del poder, así como ha abusado de algunos policías en su época de tiracohetes. El niño ministro ha abusado del poder, al igual que de la pirotecnia, para agredir a policías en tiempos donde su ideología fascista y violenta no gobernaba Bolivia. ¿De qué derecha habla el señor Rolando Cuéllar si en Bolivia no existe un partido político netamente de derechas? Todos son una parte o una división de izquierdas. No es más que un cuento barato del típico socialista resentido que busca acusar de todo el mal que le ocurre a un enemigo imaginario: la derecha, los neoliberales, Estados Unidos y cualquier término que quiera acuñarle a su enemigo imaginario preferido, señor Rolando Cuéllar. El ministro Eduardo del Castillo ha hecho todo mal. Ha protegido al narco, ha protegido a delincuentes como lo es el caso de las Londras, y por supuesto no ha detenido a gente que tiene que ver con crimen organizado. Pero se ha metido preso a gente inocente, gente que no pretendía escapar de Bolivia, como él lo pretende hacer ahora, para que se den cuenta lo corrupto, lo cobarde, lo pocos huevos que son los socialistas, y el ministro es un claro ejemplo de ello. La bancada de Palmaflor no lo perdona al ministro de Gobierno por el allanamiento del trópico de Cochabamba, más de 14 fábricas de drogas. Evo Morales y la bancada de Palmaflor no perdona que el ministro de Gobierno ha encontrado pistas clandestinas
que en 14 años la bancada de Palmaflor hizo un operativo en el trópico de Cochabamba. Más de 3.000 personas involucradas en narcotráfico aprehendidas. Evo Morales y la bancada de Palmaflor, aliado a Tuto Quiroga, a Carlos Mesa, ahora hay una megacoalición que están desestabilizando la gestión de gobierno. Acá le mostramos al pueblo boliviano el 5 de abril del año 2023 una sentencia constitucional 0020 quebrado 2023 donde declara la ley 1350 de 16 de septiembre del año 2020 la inconstitucionalidad abstracta que hemos presentado como diputado nacional, donde esta ley viola los derechos del presidente del Estado cuando la Asamblea Legislativa censura a un ministro de Estado, tiene 24 horas el presidente del Estado para destituirlo inmediatamente del cargo. Si no lo destituía, se sometía a un proceso penal el presidente del Estado y no podía ser funcionario público el ministro censurado en ninguna institución pública ni privada durante 3 años. Realmente esta acción de inconstitucionalidad abstracta nos dio la razón como diputado nacional cuando ya nosotros ha derogado esta resolución con sentencia constitucional, que es lo que le dice en el tema de la censura a la Asamblea Legislativa, declara la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, numeral 1, 4, numeral 2 y 3 de la ley que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que efecto de la referida ley cumpla su finalidad a partir de los preceptos vigentes y no declarados constitucionales, proceda a adecuar en lo que corresponda y conforme el control de constitucionalidad efectuado en el presente fallo constitucional la mencionada normativa. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Ha dejado sin efecto 3 artículos de la ley 1350 del año 2020. Ahora está netamente, la Asamblea Legislativa no puede atribuirse al Ejecutivo ni al presidente del Estado. El único que puede destituir mediante decreto supremo y restituir mediante decreto supremo es el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y la Asamblea Legislativa no puede usurpar funciones como el Ejecutivo. La Asamblea Legislativa ha cumplido todo el procedimiento que dice la Constitución. El Tribunal Constitucional tenemos facultades de fiscalizar, de pedir peticiones de informe, de pedir peticiones orales y de censurar. Pero la ley 1350 no estaba adecuada a la Constitución. Les resumo todo el cúmulo de palabras y absurdeces que acaba de leer el señor Rolando Cuéllar. Básicamente dice que nada sirve que el legislativo dirima y vea las irregularidades de algunos ministros y los mande a llamar la atención y comprueben que en efecto son bastante incompetentes. Porque al final el presidente, el dictadorzuelo de turno, decidirá. Básicamente nos están hablando de una pérdida de tiempo, de una imitación de democracia. Pretendan, finjan, aparenten que van a decidir, señores bolivianos, eligiendo a sus diputados, eligiendo a sus representantes. A fin de cuentas, el presidente se va a pasar todo eso por los huevos porque es su derecho humano. Eso es lo que está diciendo el señor Rolando Cuéllar. Y se equivoca, por supuesto que se equivoca, porque no tiene sentido
tanto show, tanto drama, tanta solicitud de informe para que al final todo termine en nada. Como cuando Evo Morales siguió nomás con su candidatura ilegal, que por eso debería estar preso y no lo está. Vamos a terminar este video con esta última parte que menciona el señor Leonardo Loza. Hasta inclusive a nosotros nos han informado de manera extraoficial que ya estarían buscando algún asilo y ojalá que puedan prever algunas autoridades como Fiscalía y otros como alguna alerta de que si alguna autoridad o ex autoridad se tiene que rendir cuentas a la justicia, debe quedarse en nuestro país y no puede escaparse. Señor Loza, me encanta lo que acaba de decir, porque sabe que es cierto. Cualquier autoridad o ex autoridad, si tiene que rendir cuentas en el país, debe quedarse y tiene que ser impedido su escapada, su escapatoria. Pero lo dice por Evo Morales, ¿verdad? Claro, aparte del niño ministro, aparte del tiracuetes favorito de Bolivia, lo dirá por Evo Morales. No, pero espera, Evo Morales escapó. No lo detuvieron. ¿Por qué será? ¿Será por su amistad con el gobierno pro narcos? ¿México? Probablemente. Pero no vamos a hablar de Vito Morales, el que escapó cobardemente, el que se le permitió escapar. Porque cuando escapa un socialista, un dictadorzuelo barato como Evo Morales, pues es para salvar su vida. Vinieron narcos a protegerlos. Bueno, el gobierno de los narcos a protegerlo. Pero cuando se trata de un enemigo político, aunque sea de su propio partido, el señor Eduardo del Castillo es masista, pues ahí sí que, no tiene que escapar. La disparidad, el desvarío mental que tienen los que poseen un alma de dictador. Y yo creo que que el señor Loza tiene alma de dictador. Totalmente contradictorio. Señores, déjenme su opinión, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo, compartan el video y nos vemos en otro video más.